Empezar la escuelita en Medjugorje es como empezar a buscar una aguja en un pajar, ¿verdad? ¿Por dónde empiezo? No sé. Así que ustedes me van a tener que ayudar. Yo creo que lo primero que tendríamos que empezar todos nosotros al estar aquí, en el corazón de este lugar tan sagrado y tan lleno de la presencia de nuestra Madre Santísima y de nuestro Señor, es hacernos una pregunta fundamental. Acuérdense la importancia de hacerse preguntas fundamentales para no vivir la vida superficialmente, sino buscando las respuestas fundamentales que dirijan y encaminen nuestra vida. Todos ustedes están claros que no decidieron ustedes venir a la peregrinación, ¿verdad? Que todos fueron llamados y ustedes respondieron al llamado. Así que la Virgen está feliz y contenta de que los llamó, les tocó el corazón de alguna manera. Un día tendremos una noche de testimonio porque son bellísimos como cada persona fue siendo llamada por nuestra Madre, como cada persona fue respondiendo a la llamada de nuestra Madre. Pero estamos hablando de la aparición de Medjugorje y estamos hablando en realidad de un misterio. ¿Y por qué es un misterio? Sencillamente porque la aparición de Nuestra Señora aquí en Medjugorje no es una aparición igual que las demás. Ella lo dijo al principio de las apariciones. Nunca ha habido una como esta, ni cuando esta se acabe, volverá a haber otra como esta. ¿Se dan cuenta la importancia de que nosotros prestemos seria atención a lo que nuestra Madre, mandada por el Padre, ha venido a hacer en este lugar? Para los que tuvimos el privilegio de venir en los 1980 y pico, nada de esto existía. ¿Qué era este lugar? Este lugar era sencillamente lo que tenía que ser para enseñarnos los pilares fundamentales. ¿Qué significa la palabra Medjugorje? Medjugorje significa entre montañas. Y la Virgen se aparece entre dos grandes montañas. Una más pequeña, lógicamente, que es la de ella, ¿no? La de la aparición de nuestra Madre, el Podbordo. Y la otra es la más grande, porque lo de Jesús tiene que ser más grande que la Virgen, que es el Kruiseberg, la montaña de la cruz. Y el pueblo que vivía aquí, que era además, lo más que tenía eran 400 personas, vivían entre estas dos montañas. Y toda su vida estaba entre estas montañas. Aquí era todo fields, agricultura. Fue lindo venir en esa época, caminar, ver las ovejas pasarte al lado. O sea, era una villa de verdad. ¿Por qué la Virgen se aparece aquí? Yo creo que esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos, no por curiosidad, porque las preguntas fundamentales no son curiosas, son preguntas al corazón de Dios. Señor, ¿por qué de todos lados quisiste que tu madre viniera aquí? En este contexto geográfico, pero también en este contexto histórico, porque nosotros nunca podemos separar las acciones de Dios del lugar, porque el lugar tiene algo que decir, ni del cuándo, ni del dónde, ni del cuándo. ¿Por qué el Señor mandó a su madre en 1981, junio 24 de 1981? Yo creo que ahí son dos preguntas que yo quisiera que ustedes se las lleven en oración después que terminemos esta pequeña reflexión. Señor, ¿qué quieres hacer con tu madre aquí? 45 años. 45 años. Sí, hermanos, tenemos que estar claros. No ha habido aparición de este tipo en el mundo, en la historia de la iglesia. Me van a decir algunos, sí, pero la de Laus fue de 54 años. Sí. Y la de Sor Lucía posiblemente fue de 60 y 70. Sí, pero fueron privadas, fueron personales a ella. No fue con un mensaje público. No fue que Sor Lucía salía del monasterio y tenía gente que la seguía y estaban orando mientras la aparición. No. La única de este estilo es Medjugorje. Y por eso cuando la Virgen ha dicho, no yo, la Virgen,
No ha habido una antes ni habrá otra después, lo cual nos sitúa a nosotros en un momento de mucha seriedad y de mucha responsabilidad y de mucha gratitud, porque nosotros somos la generación de esos 45 años. Bueno, aquí hay gente más joven que nacieron con las apariciones. Hay otros que jovencitos nos tocaron las apariciones y hay otros que ya de media edad les tocaron las apariciones. No importa, pero hemos vivido la generación de un hecho extraordinario de Dios para la humanidad a través de la Santísima Virgen. Nuestra madre, sabemos que parte de su misión materna es visitarnos, que empezó con la visitación a la Virgen, de la Virgen a Santa Isabel. Ahí empieza la misión o el ministerio o el apostolado de la visita de la Virgen a los que más lo necesitan. Entonces, cada vez que la Virgen se aparece en el mundo, ¿por qué se aparece? ¿Se aparece porque no tiene nada que hacer en el cielo? ¿Se aparece porque se le aburrió el cielo? ¿Se aparece porque quiere dar una vuelta por la tierra? No, se aparece porque dice el Concilio Vaticano II que después de su asunción al cielo, ella no renunció a su misión materna, al contrario, continuó su misión materna con todo lo que eso implica. La misión materna sobre la humanidad. Cuando la Virgen nos visita porque la necesitamos. Y si vamos viendo la historia, eso lo hemos hecho muchas veces, ir recorriendo los recorridos de las apariciones, el itinerario de las apariciones, qué pasaba históricamente. Por eso es que le digo, hermanos, que no tomen la historia a la ligera. Y tampoco crean cualquier invento que hacen de la historia, ¿verdad? Porque ahora les ha cogido por cambiar la historia, porque si cambian la historia, cambian nuestra identidad. La historia tiene una razón de ser. Y la respuesta de Dios a la historia nos demuestra a nosotros algo. ¿Quién es el Señor de la historia? ¿Quién es el Señor de la historia? Jesús. Nosotros somos participadores y cooperadores. Podemos hacer mucho bien en la historia o podemos hacer mucho mal en la historia. Los capítulos de luz o los capítulos oscuros de la historia, ¿quiénes lo escribieron? Nosotros. Pero en cada capítulo de luz y de oscuridad siempre hay una intervención de Dios, porque Dios reina sobre la historia. Y aquí estamos en un lugar donde estamos, yo no sé si a ustedes les tiemblan los pies, a mí me están temblando, pero no es porque me queden grandes los tenis. Es que estamos en un lugar donde hemos visto la intervención de Dios en la historia como nunca antes, por 45 años. Porque me van a decir, bueno, lo más grande, y es verdad, la intervención más grande de Dios en la historia fue la encarnación. Y vivió con nosotros por 33 años. Y dejó a su madre 25 años más. Qué sacrificio para nuestra madre, ¿verdad? 25 años más sin su hijo, pero para cuidar a la iglesia, a sus nuevos hijos. ¿Por qué la Virgen, desde lo que le llamamos la era mariana, y no es que yo le di el título, se lo han dado los papas, ¿verdad? Y los santos, la era mariana que comienza con la medalla milagrosa, con la Rudubac hasta nuestros tiempos, yo no sé cuándo acabará, hasta que venga una renovación y una purificación muy necesaria para la humanidad. Hemos ido viendo algo progresivo. Cuando la Virgen se aparecía antes, se aparecía para animar, se aparecía para decir adelante, no deje la evangelización. Cuando apareció en Guadalupe, una gran intervención de la Virgen en nuestro continente, ¿verdad? Que logró la conversión del continente americano. Pero la Virgen solo se apareció 5 veces. Ahora, ha hecho algo que no lo ha hecho en ningún lado del mundo, hermanos. Levanten la mano los que son de América, por favor. Y los que son de América y jamás han puesto los pies en la Virgen de Guadalupe, tienen un problema con su ciudadanía americana. No de Estados Unidos, del continente. Porque
Guadalupe es el corazón del continente de América. Ahí sucedió algo que no ha vuelto a suceder en el mundo. La Virgen no se dejó pintada. La Virgen se quedó viva. No puedo, fíjense que no hay una palabra para describir, ni grabada, ni pintada, ni puesta, porque no hay verbo para definir el milagro que tenemos en la Virgen de Guadalupe. Pero aquí la Virgen ha querido hacer algo nuevo. Y lo tenemos que entender para no desperdiciarlo, hermano. Si nosotros no entendemos los misterios de Dios a la medida que nos sea posible, o no nos preguntamos, Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? ¿Para qué me trajiste? ¿Por qué quieres que yo esté atento a esto que estás haciendo o atenta? No vamos a comprender nuestra responsabilidad ante el don. Y cuando nosotros no entendemos las responsabilidades ante el don, ¿qué hacemos? Los ignoramos o los desperdiciamos o somos indiferentes. ¿Sabe lo único que yo no quiero? Mientras la Virgen se aparezca, yo tengo que traer gente. Porque cuando ella deje de aparecer, yo no quiero decir, ay, cómo no los llevé. Cuando la Virgen estaba apareciéndose todos los días aquí. Y habrá mucha gente que dirá, como nunca fui a Medjugorje, como nunca leí un mensaje de Medjugorje, como nunca yo ayuné, como nunca yo recé el rosario, como nunca hice lo que ella pidió. El como nunca no existe, hermano, porque el como nunca tiene consecuencias, como lo tuvo en Fátima, lo vimos, ¿verdad? Entonces, quiero colocar rápidamente, porque es que hay tanto que hablar que rápidamente voy a colocarles cosas que ustedes tienen que en oración rumiar y ponderar, como lo hacía la Virgen que guardaba todas las cosas en el corazón. En la historia de la iglesia, que llevamos 2000 años y pico de historia de iglesia, siempre que ha habido una gran crisis cultural, o sea, que ha cambiado la cultura, que ha cambiado valores, que ha habido una gran amenaza a lo que nosotros somos, creemos y vivimos, el Señor hace que surja una opción, o sea, un remedio. O sea, cuando le da fiebre a un niño, ¿qué le dan? Un remedio. Cuando tú tienes cáncer, tú te operas y te quitas el tumor. Pues el Señor hace lo mismo. Cuando hay una crisis en la historia, cuando hay una crisis en la humanidad, cuando hay una crisis de cultura, el Señor manda un remedio. Y a través de la historia de la iglesia han habido muchos remedios que teológicamente se llama opciones. La opción, por ejemplo, en un mundo que se estaba disipando, un mundo que estaba perdiendo el estar en comunión con Dios, un mundo que no le importaba ya rezar, un mundo que se estaba despertando a las cosas materiales. El Señor hizo una opción, San Benito. Entonces viene San Benito y crea estos grandes monasterios benedictinos. ¿Para qué? Para renovar el amor por la oración, el amor por la liturgia y todo lo que eso constituía. Y así podemos, en un momento en que la iglesia y el mundo, pero sobre todo al Señor, lo primero que le interesa es la iglesia. ¿Por qué? Porque a como esté la iglesia, gústenos o no nos guste, a como esté la iglesia, estará el mundo. Porque la iglesia es la sal de la tierra y la luz del mundo. Y si nosotros perdemos el sabor, ¿con qué vamos a darle sabor al mundo? Si nosotros no vivimos nuestro cristianismo, si nosotros no tenemos los valores bien enraizados, ¿qué le vamos a dar al mundo? Si nosotros no somos testimonios del evangelio, ¿qué le vamos a hablar al mundo? Entonces, el Señor se interesa primero, no prioritariamente, dije primero en la conversión de nosotros, los miembros de la iglesia, para poder que nosotros seamos las manos extendidas hacia el mundo. Había una época, me estoy salteando un montón de opciones porque esta no es una clase de historia de iglesia, pero, por ejemplo, un momento en que la iglesia estaba yéndose hacia la opulencia, hacia la materia, hacia la gula, hacia tener cosas materiales. ¿Qué hace el Señor? ¿Qué opción nos dio el Señor? San Francisco de Asís, aquel hombre que llega con su ropita rotita, que no llega pidiendo nada. Lo único que quiere es la bendición del Papa, y cuando el Papa lo ve,
que todo el mundo lo rechaza. ¿Rechaza por qué? Porque era un signo de contradicción a la opulencia, la pobreza de este hombre libremente aceptada, porque no es la pobreza porque nací pobre, es la pobreza que yo libremente opté. Dejé mis riquezas para hacerme verdaderamente pobre como Cristo. Entonces nace la opción franciscana y así podemos ir viendo. La opción ignaciana tiene una respuesta a una crisis de la historia. Vamos viendo las opciones. ¿Cuál es la última opción que nos ha dado el Señor, por lo menos en nuestra generación? La Virgen Santísima. ¿Y por qué nos ha dado la Virgen Santísima? Porque nos pasó dando hombres y mujeres. Cuando había la crisis de los papas, ¿a quién levantó? A Santa Catalina de Siena, que tremenda mujer, y devolvió al Papa a Roma y puso orden la cosa, ¿verdad? Siempre va levantando hombres y mujeres que son respuestas a las crisis. Pero ¿por qué en este momento el Señor nos dio la opción mariana como el único remedio para la humanidad? O sea, como dijo, ya no me quedan hombres y mujeres que puedan lidiar con lo que está pasando. Voy a mandar a mi madre directamente. Y eso es lo que llamamos estos 200 años de era mariana, que son la respuesta directa a la gran crisis que se inicia con la Revolución Francesa, hermano. Yo les pido que estudien la Revolución Francesa, porque ustedes oyen de la Revolución Francesa y creen que se quedó en Francia hace 400 años. La Revolución Francesa es la causa de todas las crisis de hoy. Todas las crisis desde ese momento hasta hoy vienen de ahí. Hay que estudiarlo para entenderlo, porque no solamente fueron unos franceses que se unieron a pelear con el sistema francés, no, se unieron, para que entiendan, los revolucionarios franceses, los comunistas, los masónicos, los Illuminati y ya no sé qué más, itis, se unieron todos en contra de ¿quién? En contra de Cristo. ¿Y quién representa a Cristo en el mundo? La iglesia. Y por eso es que llevamos tantos años de una nueva, renovada y más aguda y más violenta persecución, que no ha acabado. Y tenemos que estar claros. Entonces, la opción que el Señor ha dado a una crisis universal, porque había una cosa, hay crisis locales. Había una crisis en Europa, surge San Benito. Había una crisis en Italia, surge San Francisco. Había una crisis en tal lugar, en México, surge la Virgen de Guadalupe. Pero ahora tenemos una crisis universal, una crisis de fe universal. Cuando hay crisis de fe, hay crisis de todo, porque la fe es la que nos da la visión clara de todos los elementos de la vida. Entonces el Señor dijo, aquí estoy yo diciendo que el Señor dijo, pero bueno, pues para ponérselos aquí, el Señor dijo, a una crisis universal, yo necesito una opción universal. Alguien que pueda ir y no tocar un lugar, no tocar otro lugar, sino que tocar a la humanidad entera. Y ahí es donde empezamos a entender por qué la Virgen se ha ido apareciendo en diferentes lugares por 200 años y ha ido incrementando su presencia, sus mensajes. Yo le voy a decir una cosa, hasta con la medalla milagrosa, los mensajes de la Virgen nunca entraban en las situaciones históricas, nunca entraban en lo que venía, o viene una persecución, o tengan cuidado de esto, advertencias históricas o advertencias no solamente del alma. Hasta ese momento la Virgen solo nos hablaba a nosotros de nuestra salvación, pero a partir de la era mariana nos está hablando de la historia. Nos está hablando hasta de sistema, imagínense, le habló a los 3 niñitos de Fátima que ni siquiera sabían quién era, de Rusia, y que le contestan, ¿y dónde vive esa señora? Ya empieza la Virgen a hablar de los peligros de naciones, de los peligros y los errores de naciones, de guerras mundiales. Imagínense ustedes a 3 niñitos ahí en Fátima.
Entonces, hermanos, lo que quiero decir aquí es que nosotros estamos aquí en Medjugorje, no tenemos ni 24 horas, estamos en Medjugorje, pero tenemos que caminar y dejar que la tierra nos hable, porque estamos en tierra sagrada, estamos en tierra de historia, donde Dios está escribiendo por 45 años una historia, y donde la ha escrito no solamente en libros o con los testimonios de los videntes. Hermanos, aquí este lugar ha sido el mayor lugar de las conversiones de la humanidad, de las confesiones de la humanidad. Por eso Juan Pablo II le llamó el confesionario del mundo, no lo llamó de ningún otro lugar. ¿Por qué la Virgen se aparece aquí en medio de este pueblo perdido que nadie sabía, ni en el mapa aparecía, hermano? Se aparece en 1981 y ya para 1983 ya hay 3 millones de personas que han venido. Aquí, que no había ni carretera. Yo me acuerdo la primera vez que venía, yo decía, ay, nos caemos, Virgen Santísima, recógenos, por favor, porque todo eran precipicios. Ahora hay expressways. Ustedes ya se la tienen fácil. La Virgen se aparece aquí, en un lugar comunista, entre 2 montañas, la cruz y la Virgen, con la iglesia en el centro. Vayan viendo cuáles son los valores que van a construir la cultura. La Virgen, el amor a la cruz, el amor a Cristo crucificado, porque por su santa cruz hemos sido redimidos. Lo acabamos de hacer en el Via Crucis toda la cuaresma. La iglesia, la casa de Dios donde vive, mora, reside Cristo Eucarístico, que es el centro y el culmen de nuestra vida. Pero, ok, no solamente se queda ahí. ¿Qué más va a hacer la Virgen aquí? Empieza con los niños en la montaña y desde los primeros 7 días le da mensajes claros. Oren, oren, oren. 3 veces. ¿Qué significa el número 3? Perfección. O sea, no es oren una vez a la semana, no oren 5 minutos al día, es que su vida sea oración. Tengan tiempo de oración. La Virgen lo dijo muy claro. Aparten tiempo para Dios, oración. Segundo, dijo la Virgen, que la misa sea el centro de sus vidas. Hermanos, hasta Medjugorje, yo empecé a ver a la gente ir a misa diaria. Los que venían a Medjugorje y empezaban a ir a misa diaria, ya no podían dejar de ir a misa diaria, ya no podían dejar de ir por lo menos una vez a la semana a la adoración eucarística. Ya empezaron a la confesión mensual. Aquí la Virgen dijo que la confesión debería ser por lo menos mensual. Lo dijo literalmente. Y dijo una cosa muy importante. La confesión mensual será el remedio del occidente. ¿Quiénes estamos en el occidente? Nosotros. ¿Por qué la confesión mensual será el remedio del occidente? Porque el occidente es el que primero se ha alejado de Dios. Los primeros que hemos sido los benefactores, los primeros que hemos recibido el don. El primer occidente es Europa, que ha renunciado a sus raíces cristianas abiertamente. Nosotros, que venimos de países de Latinoamérica, muy católicos, procesiones divinas, pero ¿quién va a misa los domingos? Hemos ido renunciando a que Dios sea lo primero, a que los valores del Evangelio rijan nuestras vidas. Entonces la Virgen dijo, tengo que salvar al occidente, porque el occidente es el que va a salvar al resto del mundo, hermano. Si ella no puede contar con los cristianos, ¿con quién va a contar? La confesión mensual. Segundo, la Virgen dijo, el ayuno. ¿Por qué el ayuno? Porque, hermanos, junto con perder la fe, perdemos todo aquello que nos lleva a la santidad y empezamos a darle alimento a nuestra carne. Y la carne no es solamente el cuerpo. La carne son todos los apetitos que tenemos. Los chismosos son golosos. ¿Se han dado cuenta? ¿O no se han dado cuenta?
Es verdad. O sea, los pecados capitales no trabajan solos como las virtudes no trabajan solas. Quien es humilde es generoso, es servicial. Quien es egoísta es ensimismado, es indiferente. O sea, los vicios son en racimo como las virtudes son en racimo. Entonces, el ayuno es la negación, no solamente de la comida. Que sí, empieza por la comida porque les voy a ser sincero. Y es bueno que es necesario ayunar hasta para reparar. Porque yo les puedo decir algo. Es horrible ver que 90% de la humanidad no tiene que comer y que nosotros botemos comida. O dejemos el plato a la mitad. Si sé que no me lo voy a poder comer completo, pues lo parto con otra persona, ¿no? En los Estados Unidos, lo que no se vende se bota. ¿Por qué? Si está bueno. ¿Cuánta gente podría comer? Juan Pablo II dijo algo que creo que nadie le quiso escuchar y todavía ahora lo tienen enterrado lo que dijo. Si todos comiéramos solamente lo que necesitáramos, el mundo entero comería. Pero si comiéramos lo que necesitáramos, a veces comemos con los ojos más que con el estómago. Entonces, ¿por qué la Virgen pidió el ayuno? Porque necesitaba moderar nuestros apetitos. El primero, la gula, pero ese no es el único. Cuando uno empieza a moderar un apetito, se te modera otro, porque con el ayuno debe haber silencio, debe haber más oración. De nada te sirve comer pan y tomar agua y estás criticando a un hermano. Ahí mismo, mira, mejor cómete un bistec. Porque el ayuno tiene el poder de convertirnos, de irnos a nosotros despojando de todo aquello que es un exceso de mal en nosotros y al mismo tiempo tiene un gran poder vaciarnos de nosotros mismos para llenarnos de ¿quién? De Dios. El otro día hablando con un grupo me decía, ay madre, explíqueme algo que yo no entiendo. Cuando me dicen esas cosas yo tiemblo porque las cosas que la gente no entiende, no sé por qué no las entiende, pero bueno. A ver qué no entiende, me dice, ¿por qué hay que ayunar una hora antes? Una hora antes de recibir la comunión. Y yo le dije, ay, pues muy fácil. ¿A ti te gustaría que te metan dentro de un cuerpo que está lleno de frijoles, que está lleno de arroz, que está lleno de esto? Y me dijo, ay, no, pues y a Jesús tampoco. Esa es mi explicación bien natural. Le dije, ahora vamos a la sobrenatural. Si tú estás lleno de cosas, aunque sean buenas, no hay espacio para Dios. No hay espacio para que Dios te llene. Y dale gracias a Dios que ahora es una hora, porque antes del concilio eran 24 horas. Como que deberíamos devolver, ¿verdad? Deberíamos devolver para vaciarnos más y llenarnos de Dios. Ese es el propósito del ayuno, por eso van a ver en los mensajes qué dice la Virgen. Ayunen para que mi hijo encuentre un espacio en sus corazones. Ayunen para que se vayan despegando de las cosas terrenas y vayan añorando más las cosas del cielo. Yo les puedo decir algo, hermano. Esto no es solamente para la vida, esto es para la muerte. La gente que se ha acostumbrado a ayunar para despojarse de sí mismo y de las cosas, les es más fácil morir. Tienen más facilidad de entregarse y abandonarse a Dios. Pero los que se han aferrado aún a comer el McDonald's, se están muriendo y están bravos porque no le trajeron la hamburguesa y a lo mejor no puedes comer. Porque entre más atados estamos, vamos a morir a como vivimos, hermano. Así que lo que la Virgen está tratando aquí es de llenarnos de todo aquello que nos va a llevar a la santidad y lo dijo muy claro en uno de sus mensajes que está en el libro de por qué ella vino. Entonces, yo estoy aquí para llevarlos en el camino de la santidad
Pero dijo, no solamente llevarlos, para instruirlos. Por lo tanto, la Virgen vino aquí a hacer una escuela. Segundo, dijo, yo estoy aquí para enseñarles cómo ser discípulos de mis hijos. O sea, ella misma nos va a enseñar cómo se camina detrás de Jesús. Yo estoy aquí, dijo, para enseñarles a leer la Biblia. Qué madre, ¿verdad? Como si somos todos niñitos y nos va a enseñar a leer la Biblia, ¿sí? Porque en realidad que hay que aprender a leer la Biblia como la lee ella. Como ella ve la palabra de Dios, la mujer llena de la palabra, que toda ella es la palabra de Dios. Hermanos, y yo les voy a decir una cosa, entre las 5 piedritas, ya llevo 4, pero en las 5 piedritas están las Sagradas Escrituras. ¿Y por qué? Porque la Virgen nos dijo algo que es muy cierto, no, lo dicen todos los grandes maestros de la vida espiritual. Nosotros tenemos que conocer las Sagradas Escrituras. Y no les voy a preguntar quién anda Biblia, para que no nos quedemos avergonzados. Todo católico tiene que andar su Biblia. Si ahora hay Biblias chiquitas, no me digan que es muy grande. Mentira. Y si no, los evangelitos, pero tienen que andar. Hermanos, ¿cómo tú vas a pensar qué quiere Dios de ti si tú no sabes lo que Dios enseña? ¿Cómo tú vas a saber responder a momentos difíciles si tú no sabes cómo Jesús respondió a los momentos difíciles? ¿Cómo tú vas a tener esperanza en los momentos que todo luce oscuro, que se te cayó el mundo encima? ¿Cómo tú vas a tener esperanza si no te acuerdas que los salmos te dicen, espera en el Señor, ten confianza, espera en tu Señor? Tenemos que aprendernos la palabra del Señor. Yo no les pido, porque no sé cuántas lumbreras tenemos aquí, pero yo no les pido que se aprendan Ezequiel número 42, versículo 34. No, pero que lo que dice sí. Porque lo que dice la palabra de Dios es el camino que nosotros tenemos que seguir. Es la forma de vida que tenemos que tener. Cuando estamos angustiados, ay, no sé si me voy a quedar sin trabajo, no sé qué va a pasar, ay, no sé, ay, mi jefe me está viendo con cara mala. Dile, que nada te angustie, no te preocupes por nada, que no sabe el Padre lo que tú necesitas. Y si Él mira llena, ¿cuántos lirios hay aquí en los campos, verdad? Si Él llena los campos de lirios y a los pajaritos los viste con bellos colores, ¿qué más no va a hacer por ti que eres su hijo? Necesitamos aprendernos eso porque sí la angustia va a venir en momentos en que parece que todo se ha perdido. Entonces la Virgen, ¿saben a qué vino la Virgen? A recordarnos el Evangelio, a recordarnos la fe. Yo creo que la Virgen vino aquí a traernos a un diary, o sea, a una catequesis, para que aprendamos a vivir, aprendamos a sufrir, aprendamos a caminar, aprendamos a ser cristianos, aprendamos a escuchar qué significa el abandono, qué significa que yo le entrego todo al Señor. A mí me encanta cuando una vez, esta es una historia, veníamos bajando del Potbordo una noche, no había luz como ahora, y todos con la lamparita, y de repente es así, y me asusto, y le pongo la lámpara, era un padre franciscano. Y yo, ay padre, perdón. Y era el padre Slavko, que en paz descanse. Y el padre Slavko le preguntamos, padre, ¿qué está haciendo? Porque miramos que estaba agachándose. ¿Saben lo que él hacía cuando terminaba a las 1, 2 de la mañana de confesar? Iba por todos lados, esto no es corto, ¿ah? Por todos lados, hasta por las montañas, recogiendo los papelitos de basura que dejaba la gente, los caramelitos, iba recogiendo. Y una vez le preguntamos, ¿y por qué usted hace eso? Dice, porque la Virgen dijo un mensaje, cuiden el hogar que el Señor les ha dado. Límpienlo, mantengan este lugar reflejando la pureza de la Virgen. Entonces él se dedicaba a limpiar. Un padre que hizo
Lo que vemos ahora, el programa de Medjugorje, lo hizo él basado en los mensajes. A él le debemos mucho, que en paz descanse. Entonces, la Santísima Virgen vino, hermanos, sencillamente como respuesta de Dios a la crisis nuestra. Ella es la respuesta de Dios y a mí me encanta que nos diga ella a nosotros. Seguro que el Padre le dijo, gracias Madre por haber respondido a mi llamado. Y ella nos dice a nosotros, gracias por haber respondido a mi llamado, porque si nos damos cuenta, todo en Dios es un llamado y todo es una respuesta. Tuvo que haber habido, esto en mis terminologías, ¿verdad? Alguna reunión, un board meeting en el cielo de la Santísima Trinidad y el padre llorando, hijo, mira, cómo desperdician tu sangre. Y el Espíritu Santo, ay, envíame, que los voy a quemar y los voy a encender. Y dijo el Padre, buena idea, necesitamos un nuevo Pentecostés. No hay Pentecostés que no es preparado por la Virgen, la que nos reúne en oración, la que nos reúne en el cenáculo al lado de la Eucaristía, la que nos reúne a recordarnos el Evangelio. O sea, tenía que venir la Virgen para que empezara el poder del Espíritu Santo empezarse a derramar. Por eso hay tantos mensajes de la Virgen sobre el Espíritu Santo. Y dice, pidan aquí el Espíritu Santo porque yo se los estoy pidiendo por ustedes. Ella vino a pedir el nuevo Pentecostés, pero no hay Pentecostés sin la Virgen. No hay Pentecostés sin iglesia. No hay Pentecostés sin hombres y mujeres orantes y hombres y mujeres, como ella llamó, apóstoles de su amor, que van a salir al mundo a edificar y a proclamar el mensaje que ella ha dado. Alguien criticaba y decía, pero 45 años, ¿qué más va a decir la Virgen? Pues yo no sé, hermana. A ver, mamás que tienen más de 45 años aquí, levanten la mano. ¿Qué más le van a decir a sus hijos? Lo mismo que le vienen diciendo de que nacieron casi, ¿verdad? Yo ni les cuento, ¿verdad? Porque una madre nunca va a dejar de recordarle a sus hijos cuál es su dignidad, para qué están llamados, cómo deben vivir, lo que no deben hacer, lo que sí deben hacer, cómo deben vivir para ser felices. Esa palabra la Virgen la usa mucho aquí. Yo he venido para enseñarles a ser felices. Y me decía una persona, madre, yo sigo todos los mensajes de la Virgen, hago todo lo que la Virgen, y yo no, a mí solo desgracias me pasan, yo no soy feliz. Y le digo, es que ella no te explicó qué felicidad. Porque a Santa Bernardita le dijo que le prometía la felicidad en el cielo, no en la tierra. Porque hermana, si la Virgen y el Señor te permiten pasar por momentos de tribulación, eso es tu felicidad. Porque eso es lo que te va a purificar, eso es lo que te va a santificar, eso es lo que te va a hacer crecer en carácter. Ahora, nadie somos masoquistas, vengan las cruces, vengan, añoro las cruces. No, la cruz se abraza. La cruz se abraza con amor cuando el Señor nos toca la puerta. Y la Virgen quiso enseñarnos eso apareciéndose al lado del monte de la cruz. A ver, espérense, que como no sé lo que estoy hablando, me pierdo. Una de las grandes preguntas que tenemos que hacernos en oración ahora cuando yo termine y me hagan las preguntas que me tienen que hacer es, Señor, ¿por qué nos regalaste a tu madre por tanto tiempo? ¿Ustedes no les da nervio a principios de junio? A mí sí, porque digo, ay, Dios mío, ¿será este el último año? ¿Será este el último año? Todos los junios me da nervio. Ay, madre, si mira, si, contigo aquí, mira cómo estamos, sin ti, ¿cómo estaremos? Amén, ya nos explotamos. Si no nos hemos explotado, ¿por cuántas bombas ella habrá detenido? Como las que de verdad detuvo en la guerra de Bosnia. ¿Eh? Aquí cayeron, en toda esta zona, un montón de misiles y no explotó ninguno. Signo de cuántas cosas ella detendrá que nosotros no sabemos, hermanos.
Pero lo que yo sí tengo que decir es que ni ustedes ni yo sabemos cuándo es el último día que nuestra madre se va a aparecer aquí de manera constante. Así como le ha pasado a 3 de los videntes. Ya 3 de los videntes no tienen apariciones diarias, solo la tienen una vez al año. Y cuando se le dé el 10º secreto a los otros 3, también ya la dejan de tener y van a tener que conformarse en vivir del recuerdo del rostro de la Virgen y vivir amarrados y agarrados a los mensajes que la Virgen les dio, porque ellos son los primeros responsables. El padre Danco dijo, ser vidente es una gran responsabilidad. No solamente el peso de que la Virgen te está dando todo esto para la humanidad, además de los secretos y además de las cosas que vean, ¿verdad? Pero también del testimonio de vida, hermano. Una persona me decía a mí, yo no creo en Medjugorje. Digo, ay, ¿por qué no crees? Ay, porque la Virgen no se va a aparecer por 45 años. Ah, bueno. Pues yo sí creo porque la Virgen vivió 65 años en la tierra y a Jesús le pareció eso perfecto. Y además, que ¿quién somos nosotros para decirle a Dios lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer? Pero bueno, está bien si no cree. Pero yo sí creo. Dame una razón, me dijo así, con un dedazo. Pero la primera razón y la única para mí son los videntes. Porque hermanos, sean sinceros, si una persona te está hablando a ti 5 horas, no sales desesperada o desesperado. 45 años con peregrinos encima, les han quebrado columna, les han quebrado clavícula, les han quebrado fémur, de todo. Y aquella gente con una sonrisa, hablando hasta que la iglesia dijo, retráctense y silencio y dejen a la iglesia ahora discernir. Solamente pasar tantos años con una sonrisa sirviendo a todos los peregrinos, contando la misma historia, repitiendo la misma respuesta 30 veces, 40 veces al día, eso no es prueba de que hay algo sobrenatural, porque la paciencia humana no lo aguanta, ni siquiera la fortaleza corporal lo aguanta. Entonces, hermanos, primero yo quisiera pedirles que este día dediquémonos a dar gracias a la Virgen que nos trajo, a dar gracias que ella está aquí. Por donde ustedes estén, la Virgen dijo que Medjugorje no es la montaña nada más, no es en los lugares donde se ha aparecido, que Medjugorje entero es su tierra, lo cual quiere decir que por donde estemos, ella ha tocado. Nosotros no sabemos ni vemos nada, pero no sabemos todo lo que ella hace. Una cosa muy hermosa es ver el proceso que la Virgen usó por las realidades humanas. Nunca podemos separar las realidades humanas de cómo Dios trabaja, porque Dios trabaja con las realidades humanas. Se aparece a los niños, ¿a dónde? En la montaña. Los niños van corriendo, muertos de sustos, a contarles a sus familiares, lógicamente, pero sus familiares no se quedaron callados. Y empezaron al día siguiente a tirarles piedras, decirles que estaban locos, pero todos subieron a la montaña. Entonces ya empezó gente. Acuérdense que este era un lugar comunista, donde no se podía públicamente hablar de Dios, ni públicamente tener expresiones de fe, solamente dentro de la iglesia. Entonces empiezan a venir gente, ya para el tercer día hay miles de personas aquí. ¿Qué pasa? Que los comunistas quieren parar esto. ¿Qué hacen? Le mandan una trampa a los niños. ¿Cuál fue la trampa? Le mandan 2 jóvenes, 2 muchachas, que le dicen, ay, para que no vayas entre tanta gente, te vamos a llevar en carro a la montaña. Y cuando los montaron, se los llevaron para el punto opuesto. Y ellos iban llorando porque sabían que era la hora de encontrarse con la Virgen. Pero algo lindo que fue, y fue la conversión de las 2 trampistas, fue que a la hora que se aparece la Virgen, el carro se le trabó a la trampista. Mejor dicho, se lo trabaron. ¿Me entiende? Ahí yo creo que San Miguel metió la espada, le trabó y salieron los niños y cayeron en éxtasis y tuvieron su aparición
no en el postbordo, sino lejos de aquí. Porque hermanos, no importa cuántos obstáculos nos ponga el demonio. Grabémonos esto en la mente porque esto a veces nos cuesta creer. No importa cuántos obstáculos nos ponga el demonio, la voluntad de Dios siempre se cumple. Si no es en la derecha, es en la izquierda. Si no es a 3, adelante. Si no es a las 5, será a las 8. Pero se cumple. Como le pasó con los niños de Fátima, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué sucedió? En los 7 primeros días, la Virgen da como lo que va a ser el fundamento de toda su obra aquí, que son lo que se llama las 5 piedritas, pero también da muchas manifestaciones externas, como que se aparece, por ejemplo, cuando estaba en el postbordo, creo que fue el 4.º día, que María bajó corriendo, y en donde está la cruz, cuando vayamos al postbordo, que está la cruz, ahí dice paz, 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 que siempre reine la paz, ¿verdad? Está escrito. Cuando María va bajando, encuentra a la Virgen abajo llorando. Y ahí fue donde la Virgen dijo paz, paz, paz. La primera fue oren, oren, oren. Y la otra es paz, paz, paz. También la Virgen pidió el rezo del rosario. Para mí me encanta la progresividad materna de la Virgen. Estamos hablando con niños. Ahí la más grande era Mirjana, que tenía 16 años. Los demás eran hasta 9. El Jaco casi ni podía. Ustedes lo ven. Ahora que estábamos ahí, el pobre está así como queriendo sacar su cabecita, como que no va a ver a la Virgen. Si de todas maneras la va a ver, ¿verdad? Pero la Virgen lo primero que les pide es que recen un Padre Nuestro, una de María y un Gloria. A los 3 días le pide otro Padre Nuestro, otra de María, otro Gloria. Hasta que ya son los 7 Padres Nuestros, 7 de María y 7 Gloria, que es la coronilla de la paz. Y ya después le dice un rosario. Después que se reza el rosario, un segundo rosario. Un tercer rosario. Por eso es que aquí se rezan los 3 rosarios todos los días, porque la Virgen eso fue lo que fue pidiendo. Aquí lo que tenemos que nosotros es dar gracias que estamos aquí. Cuando recemos el rosario, cuando estemos en la adoración, gracias Madre porque me trajiste. Porque me trajiste y me trajiste por alguna razón. Porque de alguna manera, aunque yo no le entienda, aunque yo me sienta como la hormiga que, cuidado se te sube por ahí, la hormiga que están caminando por aquí, aunque yo me sienta chiquitita, mejor, ¿saben qué? Lo mejor de la vida es sentirse la persona más chiquitita. No porque tengas mala estima, sino porque el Señor exalta a los pequeños. Sentirte, aunque te sientas la persona más pequeña, tú estás aquí porque la Virgen tiene un plan para ti, para cooperar con el triunfo del Inmaculado Corazón. Y ustedes me preguntarán, ay Mari, ¿cómo se va a dar el triunfo? Pues yo qué sé. Yo lo único que les digo es que el triunfo se da todos los días. El triunfo se va construyendo como los mosaicos, que le pones ahí un pedacito, y al final vamos a ver el gran triunfo universal. Espero que lo veamos. Ay, no, yo no me quiero morir sin verlo, yo tengo que verlo. Pero qué bello es morir diciendo, yo puse mi granito de arena para el triunfo del Inmaculado Corazón. Eso es lo único importante, porque en el cielo lo veremos en palco alto, si llegamos al cielo. Si vivimos como tenemos que vivir la vida cristiana, con madurez, con seriedad y buscando al Señor y hacer su santa voluntad en todo. Ahorita que estoy hablando de la santa voluntad, y me perdona si hay alguna persona, porque no es mi intención que tenga esta particular devoción, pero yo quiero hacer una pequeña clarificación y espero que la pueda hacer bien y que quede clara para que no los confunda. Y si los confundí, me lo dicen. Hay gente que me dice, Madre, usted vive en la divina voluntad. Digo, pues yo espero. Ah, no, porque tiene que vivir en la divina voluntad que Luisa Picarreta ha dicho. Ay, le va, mire, yo nunca he leído nada de Luisa Picarreta, pero yo lo único que le digo a la Virgen Santísima en cuanto abro los ojos, Madre, que todo mi día sea en perfecta obediencia a la voluntad de Dios. Y esto se los quiero clarificar, ¿por qué? Porque hay personas que confunden a otros. Que si tú no vives como, si a lo mejor no, Dios no te encontró a ti a través de Luisa Picarreta y te encontró
a través de Fátima, o te encontró a través de Santa Faustina, o te encontró a través de Santa Margarita. Dios tiene sus puertas y sus ventanas. Pero no podemos hacerle creer a los demás que si no entran por mi ventana, no entraron a la casa de Dios. La casa de Dios está llena de puertas y ventanas. Lo más importante es que por donde tú entres, te asegures de amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Siempre decir, aquí la esclava y el esclavo del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ustedes saben quién es la que vivió plenamente la voluntad de Dios, es la Virgen. Entonces, si nosotros somos marianos, vamos a luchar por vivir en la voluntad de Dios. Y para concluir, porque ya me perdí, solamente les quiero decir la geografía. Para allá está la montaña de la cruz, para allá está la montaña donde fue la aparición de la Virgen, que es la montaña de las apariciones. O sea, entre las dos montañas es que todo este movimiento que la iglesia le llama el fenómeno de Medjugorje. ¿Por qué la iglesia le llama el fenómeno de Medjugorje? Tienen que estar claros en dos cosas. La iglesia no puede dar una aprobación definitiva a la aparición de Medjugorje porque todavía está apareciéndose la Virgen y faltan muchas cosas por cumplirse. Lo que la iglesia nos regaló hace 2 años es que aprobó los mensajes y dijo, estos mensajes hacen mucho bien y los frutos de Medjugorje están claros. Así es que pueden libremente seguir la espiritualidad de Medjugorje. Así es que con libertad la podemos seguir. La iglesia, que como ustedes ven, bueno, ahora es miniatura, ahora es capilla, a como era, pero cuando la construyeron, fíjense que los franciscanos se pusieron bravos con el constructor, porque cuando el arquitecto trajo los planos, la iglesia era gigante para 400 personas. Y las 400 no venían a misa. Entonces le dijeron, pero ¿por qué? Esto es mucho dinero, además que es muy grande, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo la vamos a mantener? Dijo, yo tengo que hacerla así porque tuve un sueño. El constructor tuvo un sueño, que por muchos años tuvieron ese cuadro pintado dentro de la iglesia, donde se ve la iglesia como la estamos viendo, pero encima de la iglesia está la Virgen. Ese sueño lo tuvo el constructor. ¿Qué se iban a imaginar los franciscanos? Que unos cuantos años después, 20 años después, la iglesiona iba a ser como capillita, que miren todo lo que hay que ver. Aquí alcanzan 25,000 personas y es impresionante cuando está lleno aquí, hasta allá atrás. Hay gente adorando a Jesús en la Eucaristía, o sea, pueden haber hasta 50,000 personas. Entonces, hermanos, eso es una enseñanza. El centro de Medjugorje es la Eucaristía, porque es el centro de la Virgen. El centro del corazón de la Virgen es Jesús. El centro del corazón de la Virgen es Jesús. Ella es el tabernáculo por excelencia. Su vientre es el tabernáculo por excelencia. Todo lo que ella viene a hacer es llevarnos a Jesús. Cada mensaje de la Virgen, yo les voy a dar una tarea, pero no la van a hacer aquí. La van a hacer el resto de su vida. Cuando lean un mensaje de la Virgen, pónganle al ladito, en lápiz, pues, por si se equivocan. En lápiz pongan el versículo de la Biblia a que la Virgen se está refiriendo. Todos los mensajes de la Virgen están relacionados a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque así es la Virgen. El Magnificat de la Virgen es una construcción completa de todo el Antiguo Testamento. Ella fue cogiendo frases de todo el Antiguo Testamento y lo cantó y lo hizo su canto. Todos los mensajes de la Virgen, por eso es que la iglesia le dio el Nihil Osta, están todos comprobados con la palabra, las Sagradas Escrituras y el magisterio de la iglesia. Demos gracias a la Virgen por ser nuestra madre. Demos gracias al Señor que la mandó en nuestro momento histórico como la opción y la solución y el remedio de la humanidad. El remedio de la humanidad es la Virgen. Ahora entendemos por qué en Fátima la Virgen le dice a Sor Lucía, a Lucía chiquita, le dice,
Jesús quiere, no dijo yo quiero. La Virgen nunca dice yo quiero. La Virgen dice Jesús quiere. Jesús quiere que me den a conocer y me hagan amar. Y que propaguen la devoción a mi Inmaculado Corazón. Esto es desde Fátima. Ahora entendemos nosotros por qué. Porque si ella iba a ser el remedio de los momentos más críticos de la historia, necesitamos comprometernos a hacer amar, a dar a conocer, a repartir rosario. Miren, si no lo quieren rezar con una Ave María, pero regalar el rosario, porque la Virgen los va a enganchar. La Virgen engancha. Yo tengo gente que me dice, gracias, pero voy a rezar una Ave María. No importa, no importa. Y después los encuentro rezando 3 rosarios, porque se van enamorando, porque tienen un sacramental en la mano. Háblenle de la Virgen, hablen de que el amor de la Virgen, porque ella está viniendo por puro amor, hermano. Ella estaría mejor en el cielo que estar viniendo todos los días y la mayoría de las veces llorando, de vernos que no respondemos, como lo hizo en Fátima. Entonces, el compromiso de hoy es, gracias Madre por traernos, gracias Madre porque tú estás aquí y Madre, ¿qué necesitas de mí para yo comprometerme a realizar tu plan y así realizar los designios de misericordia que el corazón de Jesús tiene para nosotros? Que el Señor les bendiga.